Bienvenidos sean al video de secuencia de intubación rápida en el paciente pediátrico. Dentro de los contenidos del presente video encontraremos la definición de lo que es la secuencia de intubación rápida, las indicaciones sobre en qué casos debemos realizarla, los materiales necesarios para el procedimiento, los pasos como tal de la secuencia de intubación y las posibles complicaciones que se pueden presentar. La secuencia de intubación rápida es un procedimiento diseñado para minimizar el tiempo necesario en el aseguramiento de la vía aérea mediante la colocación de un tubo endotraqueal en pacientes con alto riesgo de broncoaspiración, especialmente en situaciones de emergencia. Se busca proporcionar las condiciones adecuadas para una intubación rápida y segura. Dentro de las indicaciones para realizar la secuencia de intubación rápida en el paciente pediátrico encontramos los pacientes con inminencia de falla ventilatoria, los pacientes que no están en paro cardiorrespiratorio ni en coma profundo y requieren intubación urgente, los pacientes con vía aérea permeable pero no mantenible, y los pacientes con alteración del estado de conciencia, es decir, con un Glasgow menor de 8. Dentro de los materiales necesarios para una adecuada secuencia de intubación rápida tenemos los materiales de bioseguridad tales como los guantes, las gafas de seguridad. Tenemos también la máscara facial de tamaño acorde al paciente, la bolsa autoinflable, las cánulas orofaringias o cánulas de Guedes de diversos tamaños, los tubos endotraqueales de diversos calibres, el laringoscopio con luz funcionante, la hoja del laringoscopio sea recta o curva de acuerdo al paciente, la sonda de aspiración traqueal, jeringas de 10 centímetros cúbicos, un equipo alternativo en caso de intubación fallida o vía aérea difícil, un estetoscopio, medicamentos para realizar la inducción y la parálisis y elementos para asegurar el tubo endotraqueal una vez colocado. Estos materiales ya mencionados los encontraremos enlistados en la presente diapositiva. Antes de la preparación de los materiales se debe tener en cuenta de qué tamaño será el tubo endotraqueal, de qué tipo y tamaño de hoja que se va a usar para la laringoscopía. Para ello se tienen dos fórmulas basadas en la edad del paciente. Es importante destacar que los tubos sin balón se prefieren por encima de los tubos con balón, únicamente los neonatos. Más allá de este periodo se prefieren los tubos con balón, puesto que disminuyen considerablemente el riesgo de aspiración. A su vez, la hoja del laringoscopio se escoge de acuerdo a la edad del paciente. En los niños menores de 2 años se prefieren las hojas rectas, mientras que por encima de esta edad se pueden utilizar la hoja recta o la hoja curva de acuerdo a las preferencias del profesional. La secuencia de intubación consta de 7 pasos, conocidos como las 7 P's. El primero será la preparación, seguido de la prooxigenación, el pretratamiento, la protección y posicionamiento, la parálisis e inducción, el procedimiento de intubación como tal y la posintubación. Una preparación adecuada es clave para lograr una intubación exitosa. Por ello, antes de llevar a cabo la secuencia de intubación, se debe aplicar la lista de chequeo propuesta a continuación. Se deben identificar condiciones médicas que pueden afectar la elección de los medicamentos, bien sea como el shock, el broncoespasmo, la presión intracraneana elevada, el estatus epiléptico o condiciones que contraindiquen el uso de succinilcolina. También se deben identificar condiciones predictoras de intubación difícil o de ventilación con máscara dificultosa, tales como la micrognatia, el trauma de la vía aérea, la incapacidad para abrir la boca, entre otros. También se debe asegurar el equipo de intubación y monitoreo con adecuado funcionamiento. Se debe desarrollar un plan de emergencia en caso de la intubación fallida y se debe comenzar la prooxigenación lo más pronto posible mientras se realiza esta evaluación. El objetivo de la prooxigenación con oxígeno al 100% es la de reemplazar el contenido de nitrógeno de los pulmones para establecer un reservorio de oxígeno a nivel alveolar y sanguíneo que permite la realización del procedimiento de intubación sin correr el riesgo de exponer al organismo del paciente a una hipoxia marcada. En los niños esto es de gran importancia puesto que su capacidad pulmonar es menor respecto a la del adulto y se encuentran en predisposición a la hipoxia. La prooxigenación se realiza con oxígeno al 100% por máscara facial con bolsa de no reinhalación en el paciente aún consciente durante al menos 3 minutos. Este tiempo puede ser menor en los pacientes apnéicos o con dificultad respiratoria severa. El profesional que va a realizar el procedimiento de intubación debe estar a la cabecera del paciente para tener un adecuado manejo y visualización de la vía aérea,
Cabe recordar que durante la preoxigenación no es necesario realizar sello de la máscara, ya que el paciente aún respira espontáneamente. Dentro del pretratamiento encontramos la administración de dos medicamentos que son la atropina o la lidocaína. Se debe usar atropina a dosis de 0.02 miligramos kilogramos intravenosos en todo paciente menor a un año de edad para evitar la bradicardia por respuesta vagal. Adicionalmente, la AJA recomienda el uso de atropina en pacientes menores o iguales a 5 años, quienes van a recibir succinicolina, o pacientes mayores de 5 años en los cuales se aplicará una segunda dosis de succinicolina, dado que la administración de succinicolina en niños se asocia a bradicardia y asistolia. Respecto a la lidocaína, esta se puede usar en pacientes con sospecha de presión intracraneal elevada que se encuentran hemodinámicamente estables, con el fin de disminuir el aumento adicional de la presión intracraneana al momento de la laringoscopia. La dosis de la lidocaína será de 1 a 2 miligramos kilogramos intravenoso, máximo 200 miligramos. El adecuado posicionamiento del paciente permite la alineación de los tres ejes de la vía aérea, de manera que se mantenga la permeabilidad de la vía aérea una vez el niño quede inconsciente. Asimismo, facilita la visualización de las estructuras de la laringe durante la laringoscopia. Para lograrlo, se puede colocar una toalla doblada debajo de la cabeza del paciente y desplazar ligeramente el mentón hacia anterior. Esto facilita la alineación de los ejes faríngeo y traqueal. Posteriormente, se realiza una ligera extensión de la cabeza sobre el cuello de forma que la nariz y el mentón queden apuntando hacia el techo. De esta manera se alinea el eje oral con el eje faríngeo y traqueal. En los casos en los que se sospeche una lesión cervical, el procedimiento de la laringoscopia se debe realizar manteniendo la cabeza recta e inmovilizada. En este escenario puede ser útil el uso de la maniobra de protrusión de la mandíbula. La administración de dos grupos de medicamentos dentro de la secuencia de intubación rápida es esencial. Se debe tener en cuenta que se administra siempre primero el agente inductor y posterior a que el paciente quede inconsciente se administra rápidamente el agente bloqueador neuromuscular. Los medicamentos usados durante la inducción tienen como características causar inconsciencia rápidamente, tienen un tiempo de duración corto y las reacciones adversas son mínimas. La elección de uno u otro agente inductor dependerá del estado clínico del paciente. En esta tabla podemos apreciar los distintos agentes inductores de uso durante la secuencia de intubación rápida. De acuerdo a la evidencia, se recomienda que en el paciente pediátrico sin comorbilidades y estable hemodinámicamente se haga uso del letomidato. Adicionalmente, se prefiere en casos de inestabilidad hemodinámica diferente al shock séptico y en aquellos que sea beneficiosa la neuroprotección por presión intracraneana aumentada. Es necesario tener en cuenta que puede causar supresión adrenocortical transitoria, de allí que se evite en shock séptico. La ketamina es el agente de elección en casos de shock séptico o escenarios de inestabilidad hemodinámica, siempre y cuando no haya sospecha de déficit de catecolaminas. Asimismo, por su mecanismo de acción, es útil en cuadros broncoobstructivos. Se debe tener precaución en casos de hipertensión con presión intracraneal aumentada, puesto que se puede incrementar con su uso. El propofol se recomienda como agente de segunda línea en casos de estatus epiléptico con estabilidad hemodinámica, en especial por el efecto adverso más común que es la hipotensión por la vasodilatación periférica que causa. El midazolam es el agente de primera línea en estatus epiléptico con estabilidad hemodinámica. Tiene un inicio de acción más lento y puede llegar a causar hipotensión e inestabilidad hemodinámica. El fentanil tiene evidencia limitada en pediatría, sin embargo, es una opción útil en shock cardiogénico o séptico con déficit de catecolaminas. El tiopental es un excelente agente para neuroprotección, sin embargo, su uso es limitado dado el potencial de inestabilidad hemodinámica que conlleva. El agente bloqueador neuromuscular tiene como objetivo proveer relajación muscular completa para facilitar la laringoscopia y la intubación orotraqueal. Sin embargo, no causa sedación, analgesia o amnesia, por lo cual se debe usar un agente sedante al momento de la secuencia y cuando se desee mantener la parálisis una vez se ha logrado la intubación. En este momento es importante tener en cuenta que una vez se han administrado los fármacos, se debe evitar la ventilación con presión positiva, esto con el fin de evitar la distensión gástrica y el riesgo de aspiración. En los casos que no haya sido posible una peroxigenación adecuada y el paciente se encuentre hipóxico, se puede hacer uso de la ventilación con presión positiva con volumen corriente pequeño, aplicando la presión cricoidea. En la elección del agente paralizante se tienen dos grupos farmacológicos, los bloqueadores neuromusculares despolarizantes, representados por la succinicolina, y los despolarizantes, representados principalmente por el rocuronio.
De acuerdo a la evidencia, el agente de primera elección es la succinilcolina, a menos que haya contraindicación, dentro de las cuales se encuentran los trastornos de la placa neuromuscular, la rhabdomiólisis, el paciente quemado, paciente politraumatizado, antecedentes de hipertermia maligna e hipercaliemia. Adicionalmente, se deben evitar en escenarios de presión intracraneana aumentada, la presión intraocular aumentada y el déficit de colinesterasa como la intoxicación por órganos fosforados. El rocuronio se considera primera elección si hay disponibilidad inmediata de su gamma-dex, agente reversor, o si hay contraindicación para el uso de succinilcolina. En el proceso se deberá realizar primero la inducción, como ya se mencionó, donde se administra el inductor previamente preparado a la dosis requerida por el paciente. Inmediatamente se debe lavar con 5 cc de solución salina normal. Una vez el paciente está inconsciente, se procede a realizar la parálisis con la administración del bloqueador neuromuscular, también realizando lavado del mismo con 5 cc de solución salina. El procedimiento que se realiza previo a la colocación de tubo endotraqueal se denomina laringoscopia directa, cuyo objetivo es la exposición de las estructuras laringeas con visualización de la glotis. Este procedimiento es el principal determinante en el éxito o fracaso de la intubación endotraqueal, por lo que es importante un adecuado entrenamiento en su realización. El procedimiento a seguir es el siguiente. Primero, realizar la apertura oral, la cual es facilitada por el correcto posicionamiento y alineamiento de los 3 ejes. Posteriormente, se realizará la introducción del laringoscopio. Este debe ser tomado con la mano izquierda independiente de la lateralidad del operador. El modo de introducción varía según el tipo de hoja que se escoja. Con la hoja recta se introduce por la línea media de la cavidad oral, de forma que se llegue a fijar la epiglotis, y al realizar una tracción anterior se logra visualizar la glotis y las cuerdas vocales. La hoja curva se introduce por el lado derecho de la cavidad oral buscando el pilar anterior de la amígdala y luego girando la punta de la hoja hacia el centro para tratar de mantener la lengua del paciente por fuera del campo visual. La punta de la hoja se debe ubicar en la vallécula. Posteriormente se realiza tracción sostenida en dirección hacia arriba y un poco hacia adelante, hasta exponer de mejor forma posible las cuerdas vocales. Puede ser necesario el uso de aspiración de secreciones con el fin de tener una mejor visualización de las estructuras anatómicas. En ambos casos se debe tener precaución con no realizar tracción en forma de palanca por el riesgo de trauma labial, dental o gingival. Asimismo, dificulta la visualización de las cuerdas vocales y disminuye el espacio disponible para el paso del tubo. Puesto que por disposición anatómica las estructuras laringeas en el paciente pediátrico se encuentran en una localización más anterior respecto al paciente adulto, en los casos en los que no se logra una adecuada visualización de las estructuras de la glotis durante la laringoscopia, se puede hacer uso de la presión cricoidea o maniobra de Selig, que consiste en aplicar una presión suave sobre el cartílago cricoides, lo que produce un desplazamiento ligero hacia posterior de las estructuras, permitiendo una mejor visualización. Esta maniobra se debe realizar por el tercer miembro del equipo. Esta maniobra también puede ser realizada durante la ventilación con máscara una vez el paciente ha sido paralizado y queda inconsciente, con el fin de reducir la cantidad de aire que ingresa al tracto digestivo. En este caso, al utilizar hoja recta, se introduce la hoja del laringoscopio para fijar la epiglotis, lograr visualizar la glotis y las cuerdas vocales. Una vez se visualicen las cuerdas vocales, se procede a la inserción del tubo. Sin perder de vista las cuerdas vocales, el operador recibe con su mano derecha el tubo, tomándolo como un lápiz e introduciéndolo por el costado derecho de la cavidad oral hacia la laringe en un plano horizontal hasta observar el paso a través de las cuerdas vocales. Para calcular la profundidad de inserción del tubo endotraqueal se tienen varias fórmulas, entre las cuales traemos 3. La primera es la edad del paciente más 10. Segunda es para lactantes, en cual va a ser el número del tubo por 3. Y para niños mayores de 2 años va a ser 12 más la edad del paciente sobre 2. Posterior al paso del tubo endotraqueal se verifica el adecuado posicionamiento del tubo mediante diferentes maneras. La principal es la visualización de la entrada del tubo a través de las cuerdas, la visualización de la columna de vapor en el tubo, la auscultación de ruidos respiratorios de forma simétrica en ambos hemitórax con ausencia de aire al auscultar el epigastrio, se evidencia una buena expansión torácica, reinflado de la bolsa de reservorio, mejoría de la saturación de oxígeno y capnografía presente.
Si no se logra confirmar una correcta colocación, el tubo se encontrará ubicado en el esófago, ante lo cual se recomienda no retirarlo y usarlo como guía para introducir un nuevo tubo. La auscultación debe realizarse en 5 focos, 2 en ápices pulmonares, 2 en bases pulmonares y el epigastrio para asegurarnos que el tubo no se encuentra en el esófago. Se recomienda siempre iniciar la auscultación por el hemitórax izquierdo, ya que por disposición anatómica de la vía aérea hay mayor probabilidad de que el tubo quede selectivo y bronquiofuente derecho, ante lo cual se escuchará hipoventilado el pulmón izquierdo requiriendo un reposicionamiento del tubo, retirándolo lentamente a 0.5 centímetros y auscultando hasta lograr una adecuada posición. En cuanto al manejo posintubación, una vez colocado el tubo, se deberá asegurar el tubo a nivel oral. También se deberá tomar una radiografía de tórax para garantizar que el tubo esté adecuadamente colocado. Se debe continuar con la analgesia y la sedación con medicamentos de acuerdo al estado hemodinámico del paciente. Para asegurar el tubo y evitar posteriores complicaciones hay múltiples formas de realizarlo, así como sujetadores comerciales para tubo endotraqueal, siendo la más común creando una Y bien sea con una venda o una cinta adhesiva, envolviendo el tubo con uno de los extremos y posteriormente fijando ambos extremos de la Y en la mejilla del paciente tal como podemos apreciar. Con el método anterior el tubo debe quedar fijado a un lado de la cavidad oral, sin embargo la elección del método y los materiales para la fijación depende de cada profesional y de la disponibilidad de recursos. Dentro de las posibles complicaciones durante el procedimiento de secuencia de intubación rápida, tenemos la distensión gástrica que se produce como consecuencia del ingreso de aire al tracto digestivo durante la ventilación con máscara. Las dos maneras de disminuir este riesgo son aplicando la maniobra de Selig o poniendo una sonda nasogástrica u orogástrica para descomprimir el estómago. Sin embargo, este último tiene como riesgo la estimulación del reflejo nauseoso, lo que puede llevar a aspiración de contenido gástrico. La hipoxemia durante la realización de la laringoscopia o la intubación es común, en especial si no se realiza una adecuada preoxigenación. Además, se puede presentar durante laringoscopias prolongadas, por lo cual, si se comienza a ver desaturación durante la laringoscopia, se suspende el intento y se reanuda la ventilación con máscara hasta obtener una adecuada saturación. La bradicardia ocurre como consecuencia de la estimulación de la hipofaringe, lo cual desencadena una respuesta vagal, en especial en niños pequeños. Para ello, se puede utilizar atropina como premedicación. Asimismo, la hipoxemia puede llevar a bradicardia. El aumento de la presión intracraniana por un aumento de la presión arterial cerebral durante la laringoscopia. El trauma mecánico dental y de tejidos blandos, principalmente secundario en una inadecuada técnica de laringoscopia. La aspiración bronquial por estimulación del reflejo nauseoso producto de una adecuada sedación. Por último, para recordar las causas de deterioro agudo del paciente una vez intubado, tenemos la mnemotecnia DOPE, la cual reúne las principales causas de deterioro. D de desplazamiento del tubo. ¿Está el tubo correctamente posicionado? Debemos corroborar los ruidos respiratorios y la expansión torácica, que sean simétricos. El tubo está fijado a una profundidad correcta. Una causa común en este punto es la intubación selectiva del bronquiofuente derecho o de obstrucción del tubo o del circuito. La presencia de un tapón mucoso que obstruye el flujo de aire puede ser el causal del deterioro del paciente, por lo cual se debe hacer uso de succión. Asimismo, se debe verificar que no haya algún tipo de doblez en el circuito de ventilador y que esté obstruyendo el paso del aire. P de neumotórax. Atención. La sospecha de neumotórax es principalmente clínica, mediante la verificación de ruidos respiratorios, expansibilidad del tórax. Si el estado hemodinámico del paciente lo permite, se puede hacer una radiografía de tórax para verificar. De lo contrario, se debe proceder con toracentesis con aguja para descomprimir inmediatamente la cavidad torácica. Y E del equipo. ¿Hay algo del equipo que esté funcionando mal? En este punto debemos verificar el circuito del ventilador, asegurarnos que no esté desconectado o que tenga alguna falla que impida un adecuado soporte ventilatorio del paciente. Muchas gracias.